Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las escrituras inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explico a la luz de su original hebreo bíblico y costumbres, culturas de la época, sin olvidarnos que ellas fueron escritas por hombres imperfectos. Por favor, inscríbase a nuestro canal, compartan los mensajes y dele un me gusta. Y si es posible, el lugar de donde nos escucha. En el video anterior hablamos acerca de lo que es la levadura y su simbolismo. También dijimos el por qué no se le quebró ni un hueso a Jesús, por qué la Pascua se celebra siempre en la temporada de la primavera. Hablamos también de por qué a esta cena se le llama Seder. E hicimos el paralelo a todo con la muerte y resurrección de Jesús. No detallamos en los otros elementos que se usan en la cena del Seder, pero los mencionaré hoy un poco. La pieza central de esta cena es el plato del Seder, que contiene 6 elementos ceremoniales, entre los cuales está el seroa, que significa brazo, que es un hueso de carnero o una pierna de pollo rostizada. Permanece en el plato toda la noche y recuerda el brazo extendido de Dios que lo sacó de Egipto. Por lo general, este hueso se coloca a la derecha del plato porque representa el amor con el que Dios sacó al pueblo de Egipto. También comen el maror, que es una hierba o planta amarga para recordar el sacrificio de la Pascua, que se hacía todos los años en el templo y que se realizó por primera vez en Egipto al salir. Su significado es tan profundo porque muestra la disposición que tuvo el pueblo judío a aceptar sobre sí mismos nuevamente las normas de Dios y salir de ese lugar de esclavitud donde se encontraban. Fue una de las muestras más poderosas de la fe que se encuentran narradas en la Torá, por supuesto, aparte de la del padre Abraham. También representa a la belleza y por eso se encuentra en el centro o entre el huevo y el hueso, ya que esta cualidad es el balance entre ambas características. También comen el beisa. Beisa es el huevo duro, que se coloca en medio del vegetal y el hueso del cordero para recordar la ofrenda festiva del sacrificio especial de las festividades, que se llamaba Ahigaj. También le recuerda el templo que ya no está y de esa forma expresa la fuerza de voluntad para seguir a Dios. La redondez del huevo también simboliza el ciclo de la vida, el flujo continuo entre la vida, la muerte y el renacimiento, y la renovación primaveral de la Pascua, y el hueso asado se coloca a su izquierda. También comen el haroset, o pasta dulce. Se come varias veces durante la cena y es uno de los alimentos más simbólicos de la festividad. Consiste de una pasta de dátiles y nueces que representa el barro con que construían las obras arquitectónicas egipcias. También simbolizan las frutas que las mujeres judías usaban para seducir a sus esposos y seguir procreando durante los tiempos difíciles. El karpas. El karpas se refiere a la verdura. Generalmente es perejil o apio, que se sumerge en líquido, generalmente es agua salada, y se come. Otras costumbres son usar cebolla cruda o papa hervida. Algunos dicen que la palabra proviene del griego karpos, que significa verdura cruda y fresca. Y como ya vimos que la primavera es la época del renacimiento y el éxodo de los israelitas de Egipto, marca el renacimiento de ellos como pueblo, después de cientos de años de esclavitud. Y por supuesto que también hablamos más profundamente sobre el matzá y su significado. Lo que más me impactó fue la costumbre que ellos tienen con los niños, porque es que los niños son lo más sencillo y vulnerable que hay. Ellos son los que tienen que salir a buscar el aficomen, el cual es partido en dos por el líder de la cena, y el pedazo más grande es envuelto en una servilleta y es escondido, al que los niños tienen que salir a buscar. Y una vez encontrado, traerlo a la mesa para que todos participen y coman del aficomen y así recibir su premio. No puede haber nada más claro y evidente, por lo menos delante de mis ojos, que ese pedazo de pan simboliza el quebrantamiento que pasó Jesús en las manos de los líderes religiosos. Y luego Jesús fue envuelto en un sudario para ser enterrado, puesto en la tumba por 3 días y por 3 noches. Y eso no es todo, sino que los niños tenían que encontrar ese aficomen y traerlo de vuelta a la mesa para que todos los que estén en ella coman.
De la misma manera, las mujeres salieron a buscar al Señor y cuando lo encontraron, salieron corriendo de vuelta a donde estaban los discípulos para compartir con ellos la buena noticia de la resurrección de Jesús. Ahora, todos los que se sientan a la mesa del Señor pueden participar de la cena con Él. Y esto, mis amigos, es un wow para mí. Es muy tremendo todo esto. Y a esto es lo que el rey David decía de deleitarse en su presencia por la dulzura de su palabra. También aclaramos un punto, a mi punto de vista muy interesante, que fue si Jesús celebró o no la Pascua con sus discípulos. ¿Y qué fue realmente esta cena? Todo esto que hablamos en el video anterior corresponde al tiempo de la preparación antes de las fiestas. Y hoy continuaremos con lo que sucedió en el día antes de la celebración de la Pascua, en los tiempos de Jesús, porque ahora que llegó el momento de cumplirse el propósito de esta fiesta, ahora Él es el centro de la celebración. En el día de la cena con el Señor, vemos que declaró el nuevo pacto con sus discípulos, de lo que quiero hablar un poco más, porque creo que merece una explicación más detallada. Por eso de lo que hemos aprendido durante tantos años. Hemos visto durante esta serie acerca de la Pascua, los requisitos de ella y vimos que tienen que comer el pan sin levadura, hierbas amargas y el cordero. Y debemos notar que estos elementos no son mencionados en ninguno de los relatos de la Cena del Señor, con excepción de Mateo, que se menciona la Cena Pascual. Pero es mencionada debido a que ellos estaban acostumbrados a celebrar la Pascua y era obvio que lo iban a preguntar al Señor acerca de esta celebración. Pero ellos no sabían los planes que Jesús tenía. Y leo, Mateo 26, 17 al 19. El primer día de las ceremonias pascuales, en que los judíos se abstenían de comer pan con levadura, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Vayan a la ciudad, a la casa de quien ya saben, y díganle que mi tiempo está cerca y que deseo celebrar la Pascua en su casa con mis discípulos. Los discípulos obedecieron y prepararon allá la cena. Se menciona pan y vino, lo cual ya sabemos sus significados. El pan es un alimento básico en la mesa de los hebreos siempre. El significado de comer el pan juntos o que te inviten a cenar es una situación de intimidad, de confianza entre los comensales. Y esto no se considera un ritualismo, es una tradición. Ese es el sentido hebraico de la época. Además, una de sus costumbres es darle gracias a Dios por ser el creador del viñedo para hacer el vino. Y si recordamos, en la multiplicación del pan y los peces, Jesús los bendijo y luego los comieron. Esto lo podemos leer en Mateo 15:36 y leo. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Vamos simplemente a analizar lo que la Escritura declara. El libro de Lucas 22 del 14 al 20 nos dice que cuando llegó la hora, y hora en griego es hora, que significa periodo de tiempo particular de un suceso. Y el tiempo era precisamente el cumplimiento de un hecho establecido por Dios para él. Y ese cumplimiento es el cumplimiento del verdadero significado de la Pascua, lo cual sus discípulos no lo sabían, puesto que esa revelación aún no se les había dado. Esta expresión es usada en Génesis 29:7, cuando Jacobo le dijo a los pastores acerca de su tío Labán, cuando miraba en retrospectiva el tiempo, y le dice, «He aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas e ir a apacentarlas». Esa es la misma expresión que Jesús dijo como mirando con tristeza el futuro por lo que tenía que suceder. Porque después expresó con añoranza sus deseos de compartir con ellos esta última cena, demostrándoles a ellos su amor, su confianza y la esperanza que él tenía en ellos. Él relaciona esta cena con el reino venidero de Dios, siendo él el cordero, el pan y el vino. Y vemos así los 3 elementos que son indispensables para la cena del Seder. El Cordero, que es Jesús, que es el que quita el pecado del mundo, su sangre derramada que marca nuestras vidas, que es el vino, y el pan sin levadura, que es Jesús mismo, porque Él también representa la levadura que ha sido quitada de los hombres y a la vez le da esa dulzura que significa el pan sin levadura. Matzah. Por lo tanto, podemos mirar que levadura no solamente implica pecado, sino que también es una dulzura, es algo bueno. O sea, tiene las dos relaciones. Y en 1 Corintios 11:25 dice,
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Establece el nuevo pacto. A Él le fue dada la autoridad para establecer ese nuevo pacto. Y este es un pacto condicional, hecho por los méritos de su obediencia y cumplir su ofrecimiento voluntario de ofrecer su vida para esta causa, hasta su muerte. En Éxodo 24:6 podemos ver el pacto de la sangre, que dice: Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Así que vemos cómo ya aquí se está encaminando el pacto de la sangre que hizo Jesús el día de su cena. Esta fue también anunciado en Jeremías 31, del 31 al 34, y leo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que ahí está la cosa. De la misma manera que cuando nosotros vemos el arco iris, que nos acordamos del pacto que Dios hizo de que no iba la tierra a ser destruida más por agua, asimismo, hoy este nuevo pacto es la promesa que cada vez que comamos el pan representando el sacrificio del cuerpo de Jesús y tomemos el vino que representa su sangre derramada, estemos seguros que estaremos con Él compartiendo en el reino de Dios, porque esos elementos representan en nosotros la obediencia y la sumisión a Dios Padre y a Él. Y luego dice en 1 Corintios 11, del 15 al 32, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí se está refiriendo a lo que sucedió en Éxodo 12, 19 al 20, y leo: por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado en todo lugar donde habitéis. Comeréis pan sin levadura. Y esto no necesita más explicaciones, porque está más claro que el agua. Durante esa misma cena, el Señor profetizó la traición de uno que se encontraba entre ellos, estableciendo así un ejemplo de lo dicho anteriormente, cuando tomó el vino y partió el pan. No crean que eso lo hizo únicamente Judas, como muchos lo critican y lo juzgan, pero entre nosotros hay muchos que traicionan al Señor cuando lo desobedecemos, cambiando su verdadera palabra por otras creencias que no han sido salidas de la casa del Padre, por tradiciones, por enseñanzas infundadas, y las cosas que muchas veces practicamos por falta del conocimiento de su palabra. Esta profecía o anunciamiento la podemos encontrar en Juan 14, del 21 al 30, y leo: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo:
de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Después de este tremendo anuncio, miren lo que sucede. Marcos 14, 10 al 16 nos narra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. En un momento durante la cena, Jesús se levantó a lavarle los pies a sus discípulos amados. En cada acto de Jesús, cada palabra que él pronunciaba, siempre había una enseñanza profunda. Y aquí hay una que él la tuvo que realizar físicamente para demostrar visualmente esta enseñanza que quería darles, y de acuerdo a las reacciones que ellos tendrían al observarlo. Y por supuesto que Jesús sabía quién era el que iba a reaccionar. Esta historia la podemos encontrar en Juan 13 del 4 al 11 y leo. Lo voy a leer por porciones. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo primero que hizo fue levantarse y quitarse su manto. Y para la palabra quitarse su manto, en griego se usa un término que dicen los eruditos que la palabra tíos o teos deriva de esa expresión, denotando entonces que Jesús se colocó en una posición de reflexión. Se puso a un lado figurativamente con el propósito único de dar otro consejo, establecer una enseñanza divina, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y continúa: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Inmediatamente ocurrió lo esperado, la reacción de Pedro. Él se dio cuenta que humanamente no era correcto que Jesús se doblara delante de ellos, aunque sea para eso, pero mucho menos hacer con ellos el trabajo que no le correspondía a él, sino a un siervo, porque él era el Señor. Pero una lección que debemos aprender de todo esto es que muchas veces somos siervos inútiles, queriendo decir que solo hacemos lo que se nos asigne. No nos podemos olvidar que este lugar era una casa prestada para que ellos celebraran la fiesta pascual. Por lo tanto, por lo que yo veo, vemos que el dueño de esa casa les dejó toallas y bandeja con agua. ¿Y por qué? Porque sabemos que sus costumbres eran que tenía que haber un siervo para lavarles los pies al llegar a la casa. Primero era la costumbre, y segundo, sus pies estaban muy sucios del polvo de las calles, y a nadie se le ocurrió realizar ese servicio a sus compañeros, ni siquiera a Jesús. Eso nos enseña que ellos aún no estaban listos para servir los unos a los otros. Asimismo, muchos de nosotros no estamos listos para servirlo a nuestros hermanos. Pensamos que el servir al hermano no es servir a Dios. Servir a un hermano es parte del llamado que Dios nos da. Ahí mismo con ese gesto, Él mismo se despojó de su señorío y se preparó para lavarle los pies a uno por uno. Como decimos nosotros, doblando mangas, y se puso a laborar. Fue por todo esto que Jesús les dio la enseñanza que quería darles en ese preciso momento. Y le dijo a Pedro que fue el único que no quiso dejar al maestro lavarle sus pies. Todos los demás parece que pensaron que se lo merecían. No vieron nada extraño en eso, porque como era su costumbre de que alguien lavara los pies, a ellos no les pareció nada extraordinario. Y cuando Jesús dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, el significado de esta acción no pudo haberse dicho mejor que la que el apóstol Pablo nos los cuenta en Filipenses 2,
del 2 al 8. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Clarísimo. Una vez terminada la cena, con los cánticos de alabanza a Dios, se fueron para el Monte de los Olivos, donde les anuncia lo que sucedería con él, para que no se asustaran ni los cogiera desprevenido. Al Pedro escuchar todo esto, juró que nunca se escandalizaría, y la palabra usada en el griego para esta expresión es escandalon, que también significa apostatar, ofender o incitar al pecado. Y este hecho lo leemos en Marcos 14, 29, 31, donde dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos negamos nosotros también a Jesús muchísimas veces, porque miren el significado de la palabra escandalón, que es apostar, que es ofender, que es iniciar, que es poner rencilla entre los hermanos, cizaña. Todo eso es parte del negar a Jesús, aunque no lo creamos. ¿Cuántas veces nosotros creemos lo mismo, que no lo vamos a negar? Mas sin embargo, por la causa de la religiosidad, tradiciones, ideales, doctrinas, causamos el dolor a nuestro Dios, Padre Celestial, y al mismo Jesús, por lo que hacemos con nuestro prójimo. ¿Acaso no cree usted que si ofendemos, rechazamos a un hermano, no estamos ofendiendo al mismo Dios en persona? Esto es algo para meditarlo. Otro de los sucesos importantes que sucedieron fue la unción hecha a Jesús en una cena que celebraban en la casa de Lázaro 6 días antes de esta cena, momentos antes de hacer su entrada a Jerusalén, en la que fue recibido con mucha alegría y festejo, con palmas. Esto está registrado en Juan 2 del 1 al 8, que dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Terminada la cena, se fueron para el monte Getsemaní. Getsemaní, por Dios, qué palabra. Y su significado es súper conmovedor. Y les diré el porqué. En el libro de Éxodo 27:20 nos dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Se está refiriendo al aceite que tenían que poner a la menorá para que ella permaneciera siempre encendida. Veamos cómo se logra el aceite puro de olivas machacadas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, nosotros estamos llamados a alumbrar toda nuestra vida y así pasar esa luz de generación en generación. El aceite puro de los olivos solo se podía sacar cuando se machacaban a mano. Y esta fue la orden de Dios. Ahora, lo curioso es que Jesús tuvo una experiencia quizás más agonizante, porque era una persona, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Esta palabra, Getsemaní, significa prensa de aceite, refiriéndose al aceite puro. El olivo tenía que ser bien prensado, bien machacado, para poder exprimir el aceite que en ella hay. Es el primer aceite que sale cuando las olivas son machacadas a mano. Y es este proceso que usó para mantener la menorá o lámpara del tabernáculo encendida, como les estoy explicando. Los olivos pueden servir como comestibles o como combustible.
Es decir, el aceite puro que se saca de ellas al prensarlas o machacarlas, ese mismo es el aceite con que se encendieron las lámparas. Jesús fue al monte o huerto de Getsemaní y allí fue triturado hasta el punto de la agonía, que dice que salió gotas de sangre de él. Él tuvo que pasar por ese Getsemaní, ese proceso, para poder emanar el aceite o el combustible necesario para resistir lo que venía, para tener la capacidad de encender con esa luz otras lámparas. En ese caso, nuestras lámparas. Él se llenó del Espíritu de Dios para poder tener esa fuerza. Y Juan 8:12 nos habla de que Jesús es la luz del mundo. Y Mateo 5:14 al 19 nos dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo. Pero para nosotros poder emitir esa luz, también tenemos que pasar por el mismo proceso, porque nosotros no somos mayores que Él. Así como Él lo hizo, nosotros también lo tenemos que pasar. Por supuesto que en diferente nivel. Nadie va a ser igual que lo que hizo Jesús. El dolor nos purifica y saca de nuestro interior el combustible que está ahí para emanar la luz y alumbrar a otros. No podemos emanar esa luz sin antes ser prensados o machacados. Es por eso que Pablo nos dice que nos gocemos en las pruebas. Ustedes saben que a muchas personas les molesta la luz. No la resisten. Es muy fuerte para ellos. Así pasa con muchas personas cuando ven la luz en nosotros. Nos rechazan igualmente porque no resisten tanta iluminación. Y cuando estamos pasando por pruebas difíciles, tenemos que recordar que somos olivos y saber que aquel que nos ama nos está machacando para poder sacar ese combustible que enciende las luces y llevar a otros por ese buen camino de la búsqueda más profunda hacia Dios. Y este es el propósito de Curiosidades Bíblicas. No pretendemos saberlo todo, pero sí queremos llevar lo más que se pueda esa luz al mundo, junto con todos mis hermanos allá afuera que nos escuchan. Muchos de los que leen estas curiosidades se sienten quizás en total desacuerdo con lo que están viviendo, pero confiad. Es Dios quien los está incomodando, machacándolos, llevándolos a verificar, a escudriñar, a estudiar más profundamente las Escrituras y no conformarse con el conocimiento que tienen y que quizás tengan muy escondido dentro de sus corazones preguntas, dudas que no se atreven a confesar por el mismo ego. Pero Dios, que todo lo sabe y ve, te está llevando a que salga el verdadero aceite de dentro de ti para así poder seguir ayudando a encender las otras lámparas que quizás están pasando por el mismo proceso. Fuerte todo esto. Hebreos 5:8 nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue hijo, tuvo que padecer para lograr obediencia. Es necesario que nosotros también seamos machacados para formar parte de él. Como le dijo Jesús a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte en mí. Y de ahí vino el traicionero y entrega a los soldados a Jesús. Leámoslo en Mateo 26 del 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Hipócrita, oh por Dios. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y que Él no me daría más de las 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿De que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente,
¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Y así vemos cómo Jesús fue entregado para que el Cordero sea sacrificado, para que hoy nosotros tengamos este privilegio del que estamos gozando hoy, comiendo el pan en la mesa junto con Él en la cena de la Pascua y por generaciones. Y así vemos cómo se cumplen las escrituras, las profecías, todas las promesas de Dios. Y hasta aquí lo voy a dejar para continuar con nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre qué sucedió con la resurrección de Jesús. Esta es una semana de regocijo y de meditación. Preguntas para meditar y considerar todas las que he mencionado anteriormente, y yo le podría agregar que si yo conozco a Jesús, si no lo conoces, búscale como los niños buscaban el pan escondido. ¿Estoy celebrando yo la verdadera Pascua? Analízalo, escudriña las escrituras. ¿Estoy comiendo yo el verdadero Cordero o me estoy alimentando con otro? ¿Un cabrito? ¿Un pollo? No sé, cualquier otra cosa. Continuamos con más de estas celebraciones y no se lo pierda. Por favor, suscríbete, dame un me gusta. Bendiciones, shalom, shalom.